Buenos días, estimados y estimadas oyentes. Como todos los sábados a las 10 de la mañana nos conectamos, nos ponemos en red e iniciamos una nueva edición de Tejiendo Bolivia. Y como siempre, tenemos un menú rico para ustedes. Vamos a estar hablando de diversos temas y entre esos, este sector de historia que ya es prácticamente tradicional en nuestro programa. Y esto gracias a un convenio que hemos establecido, la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés y Herbol, en el afán de contribuir desde nuestra historia a comprender la actualidad y la realidad de nuestro país como es ahora. Y bueno, para continuar este ciclo, hemos invitado a Laura Escobari de Querejasu. Ella es docente de la carrera de historia, por supuesto, pero además ha sido directora de la carrera en algún momento, directora del Archivo de la Paz, ha estado 25 años como docente titular de historia de Bolivia colonial y práctica de archivos en la carrera de historia de la UMSA, ha estado 4 años como catedrática e invitada de etnohistoria andina e historia de Colombia colonial en las universidades Javeriana y Nacional de Bogotá, Colombia. También ha sido presidenta de la Sociedad Boliviana de Historia 2000, presidenta de la Academia Boliviana de la Historia entre el 2006 y el 2009 y miembro fundadora de la Sociedad Boliviana de Genealogía. Un currículum amplio y vasto. Y para empezar, bueno, pues su nombre, que viene de una línea hasta nobiliaria, podríamos decir, Laura, de manera quizá anecdótica, prejuiciosa. Ya iremos develando eso en el camino. Le doy la más cordial bienvenida a Tejiendo Bolivia. Gracias por estar con nosotros esta mañana de sábado. Gracias, Inés. Estoy muy complacida de la invitación y me encanta poder hablar de historia y de lo que aquí surja. Así es. Y ahora vamos a hablar de un tema que es muy interesante porque tiene que ver justamente con la genealogía, con los árboles genealógicos, con las historias familiares. Y vamos a hablar de las historias familiares, probablemente de tres familias. Los Cusicanqui, y ella es miembro de esta familia de larga historia, los Siñani y los Guarachi, que han sido familias importantes dentro de lo que son los caciques. Hablaremos del origen de estos caciques, pero sobre todo de estas familias, desde dónde vienen, cuáles son sus orígenes, cómo han ido, no sé, cómo ha devenido su historia familiar a lo largo de la historia, cómo se han adaptado desde antes de la colonia a la colonia y hasta nuestros días. Entonces, Laura, por ahí comenzamos. Usted es parte de esta enorme familia Cusicanqui. ¿Cuánta gente, cuántos Cusicanqui hay andando por el mundo ahora? Uy, eso, bueno, muchas gracias y me gusta mucho hablar de este tema porque es algo que me ha apasionado desde que de niña mi papá contaba feliz que descendíamos de los incas nobles del altiplano. Entonces, los Cusicanqui vienen de un grupo étnico que se instaló en el pueblo de Calacoto. Eran aymaras, pero procedían de pueblos más antiguos aymaras. En la expansión de Tupac Inca Yupanqui, en el siglo XIV, llegó hasta Bolivia con sus huestes y dejó aquí una tradición muy importante porque dejó descendencia. Entonces él no solo dejó descendencia, sino que hizo que esta descendencia fuera reconocida en España y se les otorgara un título nobiliario. En el caso de los Cusicanqui, que es el que me voy a referir más, porque es el que he estudiado, se les concedió el escudo a Juan Francisco Tupac Yupanqui, a él como primero y después a toda su descendencia. En este momento he recopilado hasta el 2011 1.321 nombres que están en la genealogía. Son 20 generaciones de Cusicanqui. Los caciques eran los intermediarios, ya cuando llegan los españoles, entre los ayllus y el poder español.
que estaba sobre todo ubicado en los corregimientos del departamento. El departamento de La Paz era un corregimiento, ¿no? Es lo que ahora significaría un departamento. Entonces tenían que recolectar el tributo, que era con lo que vivía, se sustentaba el gobierno español, aparte de la plata y básicamente eso. Entonces, recolectar el tributo era muy importante. Los caciques se unieron a los españoles en ese sentido y empezaron a abusar a la gente de los ayllus. Pero también, en cierta forma, los caciques, estos que eran nobles y sus pueblos los reconocían como tales, los defendieron muchas veces de los abusos, ¿no? Y fueron también objeto de maldades y cosas que les hicieron tremendas, como en el siglo XVIII en Caquiaviri, que arrastraron a los caciques por toda la plaza, para que, o sea, eso hicieron los curas, ¿no? Para castigarlos. Pero bueno, el papel de ellos ha sido muy ingrato porque tenían que actuar contra su gente y a favor de los españoles. Y probablemente, Laura, no tenían más alternativa que aliarse con los españoles también por una cuestión de sobrevivencia. Sí, sí. Además, entre ellos, siempre en el mundo andino ha habido la dualidad, ¿no? Siempre hay dos presidentes, dos jefes, dos caciques, y que eran el interino, había un interino y uno titular, y cambiaban, no era una descendencia totalmente familiar como después fue la española y a la que se adscribieron los cusicanqui, los caciques en general. Pero en el ámbito así más grande de los caciques mismos, para mantener su prerrogativa, porque tenían la prerrogativa, por ejemplo, de vestir como españoles, de montar a caballo, porque los indios no podían montar a caballo, podían portar armas, espadas, ¿no? Y vestir a la usanza española, los caciques, más los nobles. Y entonces estos, para mantener su nivel económico y social, se casaban entre ellos, así como nobleza, ¿no? Y ellos mismos vivían en la ciudad de La Paz, estos caciques de Tiahuanacu, Peñas, los Siñani, que eran de Jesús de Machaca, vivían en La Paz, y las hijas de estos caciques se casaban con los hijos de los otros, ¿no? O sea, la de uno, o sea, había una especie de nobleza que se emparentaban entre ellos. Vivían sobre todo en la que es ahora la calle del Museo Tamoquirquincho y en San Francisco, en la parte de arriba de San Francisco. Ahí estaban ubicados. Entonces ellos, a lo largo del tiempo, se fueron más haciendo pues a la ciudad y vivir aquí y empezar a contagiarse de las costumbres españolas, y en la temporada de la revolución, de las rebeliones indígenas, ellos actuaron a favor de los españoles, ¿no? Ellos defendían sus propios intereses, que eran económicos. Entonces ahí ya se manifestaron totalmente realistas, ¿no? Y Más o menos, ¿en qué momento sucede esto, Laura? esto es en 1782, la rebelión de Túpac Amaru y Túpac Katari en Bolivia, que fue contra justamente estos caciques, y nombraron en esa temporada a los intendentes, porque había mucha corrupción entre los caciques, pero bueno, los intendentes hicieron también lo suyo. Pero vinieron porque resulta que los Borbones ingresaron en el siglo XVIII a gobernar España y encontraron que las arcas estaban totalmente vacías. Entonces dieron varias medidas. Una medida fue, medidas específicas de mejorar la extracción de la plata en Potosí, con mejoras técnicas. También en el agro empezaron a traer un tipo de arado especial, porque ya el arado lo trajeron los españoles, y una serie de estipendios, o se podría decir ahora, que les daban tierras a los yanaconas y a gente específica para que tuvieran más acceso a tributo, ¿no? Los españoles. Y bueno, en todas las ramas fue así. Y en el caso de, volviendo a la rebelión de Túpac Amaru y Túpac Katari,
estos Cusicanqui y todos los incas nobles y los caciques que no eran nobles, pero tenían trayectoria de reconocimiento social en sus pueblos, algunos se pusieron en la causa de los realistas, porque les convenía mantener sus prerrogativas. Tenían mucho dinero, los caciques de Tiahuanacu eran ricos, ¿no? Tenían también, y dentro de la colonia misma y dentro del mismo tema cultural mismo de los ayllus, unos ayllus estaban emparentados con otros y con otros y con otros, y eran muy ricos los ayllus, y tampoco han sido tan segregados y tan maltratados. Habían ayllus riquísimos y comunidades muy ricas, ¿no? Esto lo estudio yo en otros libros que tengo. Interesante, Laura. Entonces, la familia Cusicanqui, como estas otras familias de los Guarachi y los Siñani, vienen de una tradición del cacicazgo. Durante la colonia son caciques, pero antes de la colonia ya tenían un nivel expectante, digamos, en la estructura social precolonial, ¿cierto? Antes de la colonia existía el tema de la dualidad de los caciques, ¿no? Un Anan y un Urin. En todos los pueblos habían la parte de arriba y la parte de abajo. Y se turnaban, no por una temporada como en la cronología occidental que trajeron los españoles, sino por tiempos, ¿no? Que ellos definían. Entonces, unos gobernaban un tiempo y otros otro, y tenían el reconocimiento de su pueblo, ¿no? Y había otros cargos, ¿no? Dentro del cacicazgo, dentro de los jilacatas, porque el cacique es el jilacata. El nombre de cacique se lo pusieron los españoles, tal como pusieron porque es un nombre que venía de Centroamérica. Entonces, los caciques venían ya de un reconocimiento del pueblo, o sea, desde el siglo XIV en este caso, ¿no? Desde el reconocimiento antes, ¿no? De los collas y después de Tupac Amaru de los incas. Cuando esto fue conquistado por los incas, de ahí vienen los Cusicanqui propiamente dichos. Entonces sí hay un origen inca. Sí, un origen aymara e inca. Sí, entonces, bueno, ya en el siglo XIX, una vez pasada la rebelión y como reconocimiento a su fidelidad, los españoles les concedieron unos cargos más importantes. Y, por ejemplo, en La Paz habían los caciques intendentes, ¿no? Incluso yanaconas intendentes, pero no quiero entrar al tema del yanaconaje porque es mi especialidad y muy amplio. Otro día le dedicaremos un capítulo específico a esto de los yanaconas, que también es interesante. De obra, ¿no? Sería en general en Potosí, aquí. Y entonces los yanaconas bueno, había indios yanaconas intendentes, sobre todo los así renombrados caciques y jefes de sus pueblos. Aquí fueron nombrados intendentes. Uno no puede pensar que un indígena fuera intendente en pleno siglo, empezando el siglo XIX, pero sí lo fueron, ¿no? Y también pasaron a ser notarios y a casarse ya con las hijas de españoles pobres, y así un poco fueron ingresando a la escala social boliviana. Eso está interesante, porque entonces es a partir del siglo XIX que los Cusicanqui, quizá los Guarachi, los Siñani también, empiezan ya a mezclarse, digamos, con los españoles, empiezan a casarse con ellos, porque antes quizá no. Antes no, eran simples, ellos mantenían su nobleza y su linaje, muy bien. No sé si es la palabra precisa. Es precisa, es perfectamente precisa. Porque los españoles sabían que eran jefes de los ayllus, entonces les reconocían, entonces eran ricos los caciques, ¿no? Y para mantenerse ricos ya empezaron a... Lo que sucede en el siglo XIX, principios del siglo XIX, es que los Cusicanqui, como ya venían de vivir aquí y casar a sus hijas con los otros hijos de los otros caciques, ya se habían acostumbrado a vivir en La Paz, ¿no?
Entonces, sucede, según la investigación que he hecho, que hay una rama que se extiende en 6 ramas en la ciudad de La Paz, que es la que se afinca aquí. Otros cusicanquis hay en Corocoro, hay en el mismo Caquiaviri y en el pueblo de Calacoto, que es donde son originalmente, ¿no? Entonces las familias que vinieron aquí empezaron fueron sobre todo comerciantes, se dedicaron a traer productos de Arequipa y del Perú, del sur del Perú. Traían mucho pisco, mucho vino, y traían las pepas del melón, que les gustaba mucho picar a los españoles, ¿no? Como ahora se pica el maní, así. Entonces hicieron mucho dinero, y los cusicanqui estaban entre los principales que hicieron mucho dinero, y entonces eran ya gente, digamos, apetecible por la sociedad de españoles, digamos, que no eran tan encumbrados, pero ya porque ya 2 siglos había pasado y ya aquí eran pues ya terratenientes, dueños de encomiendas que se habían vuelto haciendas, y dueños de minas que eran ya los mineros. Pero a mediados del siglo XIX es que los cusicanqui, para ascender en la escala social, que no podían mucho porque siempre las élites sociales han sido difíciles de alcanzar, ellos empezaron a casarse con extranjeros. Así tenemos varias familias, ¿no? Los Knaut Cusicanqui, Osterman Cusicanqui, que otras familias, Perú Cusicanqui, Schmidt Cusicanqui, ¿no? Todos ellos, López Krüger Cusicanqui. Entonces ellos ya, a través de ellos, blanquearon la piel. Bueno, ya venían haciéndolo, ¿no? Desde principios del siglo, pero a principios del siglo XX ya eran totalmente elitista el cusicanqui, que llegó hasta, digamos, principios del siglo. Y mi bisabuelo Adrián Macario Escobar ya formaba parte de una élite intelectual en La Paz, y donó 30.000 libros de su biblioteca a la universidad, y 4 kilómetros de toda la avenida Arce, que era ¿no? de ellos, y ya, bueno. Bien, Laura, tenemos que hacer una pausita muy breve, por cierto, en Tejiendo Bolivia, y al retorno vamos a seguir conversando con Laura Escobari de Querejasu, docente de la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de Historia, y sobre esta historia, la historia de los cusicanqui, y que tiene que ver con nuestro tejido cultural. Espérenos un ratito y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Tejiendo Bolivia y estamos conversando con Laura Escobari de Querejasu, docente de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, y estábamos conversando sobre la tradición, sobre el linaje de los cusicanqui, un apellido que viene ya desde la historia precolonial, que tiene una historia azarosa, por supuesto, complicada durante la colonia, y que tiene aspiraciones, por supuesto, de estatus ya en la estructura social que involucra a los españoles y se mezcla con los españoles. Hacen familias con extranjeros, como mencionaba antes de la pausa, con Schmidt, con, no sé, otros tantos apellidos extranjeros. Y a propósito de esto, Laura, creo que es pertinente hablar de 2 cosas, de descolonización por un lado y de interculturalidad por otro. ¿Usted considera que la historia de su familia desde antes de la colonia hasta hoy es una historia de interculturalidad o es una historia más bien de colonización? Porque hay quizá en algún momento el intento de negar la vena india o la raíz india para mantener un estatus o para subir en el estatus social. ¿Cómo evaluaría usted la historia de la familia Cusicanqui? A ver, yo creo que la familia Cusicanqui es un ejemplo bien interesante para hablar de la interculturalidad, básicamente porque es una familia que se ve en la necesidad de
mezclarse, trabajar para los españoles y al mismo tiempo mantener la fidelidad y la lealtad que tenían la gente del Ayllu con ellos. Entonces, él ha sido una figura doble, ¿no? Por un lado, bien con unos y bien con los otros. Eso, que es el mestizaje, ¿no? Ese es el mestizaje. Bien con unos y bien con los otros porque son ellos la mezcla, nosotros somos la mezcla. Ahora, en este caso de esta familia, yo creo que nunca ha habido negación de su origen, ¿no? Porque a los Cusicanquis se les concedió escudo de armas y todas las prerrogativas de los hijos dalgo, los hidalgos de España. Entonces tenían un trato especial en la colonia y siempre como tenían mucho dinero, ya en los siglos XIX, XX, se pudieron casar con ya familias españolas al final y toda la vida han mantenido la prestancia, el orgullo de ser Cusicanquis descendientes de los incas, ¿no? Mi padre siempre nos contaba de niños que éramos nobles, sin saber, sin conocer ningún papel como los que yo he encontrado en Sevilla, en el Archivo de Indias, aquí en el Archivo de La Paz, el escudo. El escudo de Indias en España se exhibe en la vitrina del archivo, ¿no? Es un documento muy lindo, muy importante. Entonces todos querían tener el escudo, pero nadie sabía dónde estaba. Y finalmente, bueno, tengo la satisfacción de, después de haber oído tantas historias de mi papá, pude ir a Sevilla y encontrar, fue realmente un hallazgo muy importante. Y después he escrito un libro, ¿no? Que ahora lo he traído para mostrar todas las familias, estas 6 familias, sobre todo que se vinieron a La Paz, y cómo se han ido enraizando en la sociedad paceña. Quizá en una sociedad ya, digamos, de élite, en cierta forma, dentro de lo que puede haber aquí una élite, pero siempre manteniendo ese honor de haber sido incas, de descender de una tradición tan antigua, aymara, india. Mi abuela paterna, Berta, es Cusicanqui, de Escobari. Ella recitaba en aymara, pero prosas larguísimas, ¿no? Versos, y contaba cuentos en aymara. Ella era muy orgullosa de su ascendencia y su hermano tenía, ¿cómo se llama? Bastones de mando, muchos conexionaba. Y se hacía, cuando estaba con algunas copas de más, se hacía, decía mi padre, se hacía cargar por sus amigos, no sé, pues en hombros, ¿no? Y decía, soy el Inca. Entonces siempre ha habido y ahora mismo, ¿no? Yo creo como ha entrado Evo Morales de una capa social tan campesina, tan vilipendiada, Sí, vilipendiada. A lo largo de la historia. Entonces, bueno, también los Cusicanqui han dicho, bueno, nosotros también somos indígenas, ¿no? Bueno, eso en tanto y en cuanto. Ahí entraría la descolonización. Y también yo diría, la historia no es colonizadora ni descolonizadora, es la historia, ¿no? Las descolonizaciones son, el tema de la descolonización es más político, aunque tiene también una raíz teórica importante, ¿no? Y yo entendería más como una no discriminación. Descolonizar es no discriminar. Y eso intentamos en la carrera de historia siempre al enseñar la historia del país, ¿no? No enseñamos la historia con las contribuciones españolas y con las tradiciones y valores que tiene la cultura andina. Hace un momento usted mencionaba que di clases en Colombia. Realmente di clases y me encantaba poder contarles los valores que tienen aquí la sociedad y las cosas que han trascendido en Bolivia, todas las costumbres hacia los muertos, hacia los hermanos, la ayuda mutua, ¿no? Las fraternidades de bailes, de los tincus, y cómo ahora toda la sociedad directamente participa en las fiestas populares. Los universitarios han hecho mucho trabajo para unificar
Entonces, yo no estoy de acuerdo en el término de la descolonización. A mí me gusta, yo quizá porque soy especialista en la colonia, me parece que ha habido, ¿qué se va a hacer? Han venido los españoles, podrían haber venido daneses, ingleses, Portugal, ¿no? Aquí han venido los españoles, no podemos negar. Entonces hay que hacer esa historia, no podemos reclamar, ¿no? Eso es ridículo. Sucedió y ya. Sucedió. Y bueno, los historiadores estudiamos lo que sucedió, no lo que debía haber pasado y lo que debemos pensar ahora porque aquello pasó. Yo creo que lo que sucede ahora es irrepetible y lo de ayer es irrepetible. Entonces, tampoco ninguna lección de la historia. Bueno, soy medio anárquica. Gracias, Laura. Me parece importante esto, ya en la perspectiva de futuro, porque como usted dice, vinieron los españoles y hay que asumir que vinieron y nos dejaron todo lo que nos dejaron. Mucho negativo, explotación, saqueo de recursos naturales. Como hay ahora. Hay ahora mucho saqueo, ¿no? Nos están explotando. Y también hay una discriminación hacia el blanco, digamos, ¿no? Hay discriminación, es feo eso. Digamos, yo soy un poco más blanca, pero mi mamá tenía una tez muy morena. Y así somos los mestizos, ¿no? Somos... Y su apellido lo dice todo. Sí, sí, Cusicanqui, con mucho orgullo, pero quizás sea más y más mestiza por el lado de mi madre, ¿no? Que por Cusicanqui. Y eso a mí me llama mucho la atención, ya no debía haber este tipo de discriminación hacia el blanco y hacia... Bueno, hay mucha connotación política, pero yo no sé, no estoy de acuerdo en todo el tema ahorita que a nombre de un gobierno indígena haya tanta corrupción y tanto abuso a cholos, indios, mestizos, los blancos, todos nosotros. A propósito de esto, Laura, desde la historia usted ha hecho mucho trabajo de genealogía, ¿no? Genealogía. Revisar los apellidos, revisar los orígenes, y en la historia de su apellido está esto. Hay un tejido que tiene hilos españoles e hilos indios. ¿Cuánto nos serviría a todos nosotros como individuos del siglo XXI, como ciudadanos bolivianos del siglo XXI, revisar nuestro árbol genealógico y saber de dónde venimos? ¿Cuánto nos aportaría? ¿Cuánto le ha aportado a usted? ¿Y cuánto cree que le aportaría a la gente conocer su origen para saber de qué está hecho? Bueno, yo como historiadora y aficionada a la historia, sí me ha interesado, pero no sé si sirve a todos, ¿no? Porque lo que hay que buscar en Bolivia es una identidad boliviana. No somos trigo ni limonada, somos todo. Somos un todo, hay que buscar. Sí, en México han conseguido mucho más. En Colombia han conseguido mucho. Bueno, en Colombia han exterminado a todos los indios, ¿no? Y es realmente una sociedad realmente muy estratificada socialmente, y es medio complicado también por eso. Sin embargo, yo pienso que se puede lograr una bolivianidad recogiendo todo lo bueno de ambas culturas, ¿no? Y sin ponerse en un lugar y en otro, ya basta, ¿no? En la universidad tratamos de hacer eso. En las clases de historia valoramos todas las culturas, ¿no? No solo lo andino, no, también lo español. Si no hubieran sido los españoles que han bendecido las alacitas, han hecho fiestas en los pueblos por los santos, y los indios ocultaban las huacas debajo de los altares, no hubiera persistido aquí todo lo que tenemos de las fiestas y toda esta tradición boliviana que es tan rica y tan importante. Gracias, Laura, por sus aportes. Volveremos un poquito al libro, porque la doctora Laura Escobarí ha escrito un libro que titula De caciques nobles a ciudadanos paceños. Brevemente, Laura, ya hay para cerrar nuestra entrevista, coméntenos el contenido del libro. Esa transición, ese camino que han recorrido desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, la familia Cusicanqui. Son 5 siglos de historia concentrados en este libro, y
¿Cómo es? ¿Por qué acaban en ciudadanos paceños? ¿Se concentra en La Paz, la familia Cusicanqui, el apellido Cusicanqui? ¿Ha ido a otros lados? ¿Se ha esparcido? Básicamente viene del pueblo de Calacoto, que es en el departamento de La Paz y se ha extendido por otros pueblos y es una familia paceña de mucha antigüedad. Entonces el libro trata desde el siglo XVI en que llegan los españoles y nombran al cacique Cusica, al primero, Juan Francisco Cusicanqui, el primer Cusicanqui de la genealogía. Entonces de ahí he encontrado 1321 nombres que son los que están aquí y básicamente he desarrollado las 6 familias que se encontraban aquí, porque también podía acceder a la tradición oral, a la información oral de muchos mayores, ¿no? He buscado a todos los mayores conocidos y sin conocer que iba encontrando las pistas, entonces los he entrevistado y me han dado fotos, me han dado su aporte. No, todos estaban entusiasmadísimos, entonces eso es lo que recoge el libro. Entonces, además, en el siglo XIX, como la gente del siglo XX tampoco se acordaba mucho, he hecho un rastreaje, bueno, en realidad de todos los siglos, he trabajado en el Archivo de la Paz 10 años, hecho, y sobre todo en el siglo XIX, que era un vacío muy grande, ahí he trabajado sobre todo en los archivos notariales del Archivo de la Paz, buscando cuándo vendían, cuándo compraban, sobre todo eran comerciantes, después ya se volvieron comerciantes incluso de plata, llevaban y traían plata al Perú, y tenían tiendas de abarrotes aquí en Oruro, en el camino a Tacna, a Arequipa, estaban emparentados con comerciantes arequipeños y puneños también. Entonces hay una red con el Perú que también une. Entonces por eso los he llamado ciudadanos paceños, pero ya viendo en este momento los hijos de los hijos de los hijos, nuestros hijos y mi generación, están en Europa, están en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Mis propias hijas, una vive en Colombia, otra vive en Bélgica, tengo una nieta belga, ¿no? Y otros tienen ya bisnietos suecos, alemanes. Este libro debía haber sido de caciques nobles bolivianos a ciudadanos del mundo, porque así es ahora. Sí. Entonces quizá hay que repensar el título del libro para la reedición. Laura, ha sido un placer conversar con usted y bueno, la despedimos habiendo conversado de esta parte de la historia boliviana que es importante, nuestro tejido, de qué estamos hechos. Hay fibras españolas, hay fibras indias y reconocerlas y asumirlas en plenitud, por lo menos desde lo que nos muestra el trabajo que ha realizado Laura Escobari, sería importante para eso, para encontrar una identidad boliviana. Le agradecemos muchísimo. Vámonos a una pausita en Tejiendo Bolivia y al retorno tenemos mucho más para ustedes.